semana pasada tuvimos la primera semana donde estuvimos hablando de consagrado y voy a refrescarte y también voy a introducir este texto en esta mañana acerca del salmista cuando está escribiendo en el Salmo capítulo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Amén. Y nos habló la paz acerca de, para vivir consagrado, la necesidad de clamar, la necesidad de tener fe y permanecer. Y también nos habló acerca de experimentar una libertad. ¿Estás conmigo? Te he hecho el resumen de los 35-40 minutos que la pastora estuvo compartiendo la semana pasada. Pero siempre que nos hablan de consagrar parece que nos están pidiendo algo, ¿no? Como si hubiera algo que todavía no hemos descubierto o no hemos dado hasta ahora. Pero déjame mandarte tranquilidad y paciencia. Yo quiero que tú entiendas lo que es consagrado. Consagrado no es para el que tú tienes a la izquierda y para el que tú tienes a la derecha. Consagrado es para mí en primera persona, pero también para usted. Porque todos necesitamos vivir una vida de consagración, donde cada vez gobierne menos yo y más gobierne Cristo. Esa es la clave para este año. Y rápidamente, ¿qué es consagrado? Consagrado no es otra cosa que hacer aquello que debo de hacer. Eso es consagrado. Vivir una vida de una entrega continua. Vivir en un estilo de vida de una obediencia tranquila. No cuando tengo ganas, no cuando tengo ánimo. Un estilo de vida de entrega continua. Anótalo. Y una forma de vivir de una obediencia continua. Yo no puedo estar jugando a cómo ser cristiano. Puedo hacerlo, pero difícilmente te va a convertir en un discípulo. Pero yo quiero traer en esta mañana en tu cimiento, que se retumben los demonios y salgan de tu mente, de tu corazón y de tu vida, para que tú dejes de ser un consumidor y te convierta en un dador. Y para tú dar, primeramente tiene que santificarse. Si yo voy a una fuente y está contaminada, yo voy a terminar contaminando, ¿no? Pues muchas veces nos pasa a nosotros eso en nuestra vida. Pretendemos que solo porque tenemos buenas palabras, porque creemos. Sí, un día hicimos una oración, Dios nos perdonó y creemos que todo quedó ahí. Pero nuestros frutos son frutos de un beber espiritual, no son frutos de un discípulo. Y yo quiero hablarte de consagrado para que tú entiendas de que es un estilo de vida, de una entrega continua y una vida no de desobediencia continua, sino de obediencia continua. Y consagrado esta semana y la siguiente semana nos va a llevar a equiparnos. El propósito de esta serie es ser equipado para que Dios nos pueda mover a una etapa mayor. No viene con ninguna pretensión. No me he puesto a analizar este mensaje pensando en los fallos de cada uno de vosotros. Para nada. Simplemente yo entiendo la palabra que Dios nos está trayendo como iglesia y es necesario que entendamos la importancia que tiene cuando tú y yo nos consagramos o consagramos algo. En el Antiguo Testamento aparece concretamente en 88 versículos. Es cierto que en el Nuevo Testamento no aparece como tal la palabra consagración, pero aparece una palabra de raíz griega que tiene que ver con la consagración, agiasmo, que aparece unas 10 veces aproximadamente. Y esa palabra tiene que ver con santidad, pureza y obediencia. También la definición en el hebreo de consagrado es kadá. Dice que cuyo significado es apartado. Y aquello que yo aparto, lo aparto con la intencionalidad de mantenerlo puro. ¿Estás conmigo? Ser separado de lo impuro para dedicarme o dedicarlo exclusivamente. Por eso yo consagro. Una entrega total con un propósito divino y viviendo como un sacrificio vivo para Dios. Nuestras vidas son sacrificios vivos para Dios. Para vivir una vida en santidad, pureza y obediencia, necesitamos saber la diferencia entre saber y creer. Dile al que tiene a tu lado, ¿saber o creer? ¿Cómo te definiría? Porque el tema no es solo saber. Los demonios saben. El asunto es creer quién realmente soy yo en Cristo. ¿Quién realmente son vosotros, cada uno de vosotros en Cristo? ¿Quién somos en Cristo? Cuando solo sé, pero no creo
quién soy en Cristo, difícilmente podré llegar a vivir una vida de santidad, de pureza y de obediencia. Por eso necesito consagrarme y el poder del Espíritu Santo viene para que yo pueda ser mudado a una temporada de santidad, pureza y obediencia. Yo no puedo ser obediente si no hay poder del Espíritu Santo en mi vida. No lo alcanzo por mi propia naturaleza. Una definición apropiada sería limpiar a alguien del pecado y impureza y entonces dedicar esa persona o esa cosa para un propósito específico. También es una aportación de consagrado. Y la aplicación del 2026, donde ha venido una palabra y donde tenemos expectativa, necesitamos saber algo. Y más este año. Necesitamos simplemente entender que solo con saber expansión, con solo saber que el primer cuatrimestre estaremos buscando y orando por libertad, el segundo cuatrimestre metiéndonos de lleno en una mayor influencia en cualquier foro que Dios te esté colocando, y el tercer cuatrimestre lo hemos declarado y vamos a orar por multiplicación. Antes de todo eso, yo no solo puedo quedarme tranquilo en saber, sino tengo que creer. Cuando yo creo, lo interiorizo, lo acepto. Aquello que no consagro no es por no saber, sino por no creer. Y estamos en un tiempo donde yo tengo que creer. La consagración trae consigo despojarme de nuestros propios éxitos para que el mayor éxito o lo más relevante de nuestra vida sea Cristo en cada uno de nosotros. ¿Estás conmigo? Hay una frase muy ahora que me encanta: hagamos famoso a Jesús. Hagamos famoso a Jesús. El evangelio no necesita personas destacando de éxito. Necesita solo personas que sean canales de bendición para vivir el mayor avivamiento jamás conocido en nuestra nación, en nuestra provincia y en Europa. No estamos jugando a nada, estamos siendo canales de bendición para que el mayor avivamiento de la historia venga sobre estos días, sobre nuestra nación. Hello. Por lo tanto, si Dios te movió a este lugar, bienvenido a la mejor nación del mundo. Bienvenido. Pero todavía somos un 2% de cristianos. Somos pocos. Pero a día de hoy es la nación, escuche bien, anótalo para contrarrestarlo, es la nación que más líderes, predicadores, ponentes está enviando a las naciones. Aún somos un 2%. Pero tú en cualquier congreso ya comienzas a ver ponentes de España en un lado, en otro. Está estudiado específicamente de que estamos siendo la nación que más gente con una misión y un propósito estamos enviando. Y eso es la primicia de lo que Dios va a traer a esta nación. Muchos expertos, porque han vivido avivamiento en sus países, dicen y esperan que uno de los avivamientos sobre esta nación no solo va a ser para este lugar, para este lindo país, sino este país tendrá la llave para que sea un canal para Europa y puente para un África. Estamos en un lugar, en una plataforma increíble, pero tenemos que entender de que necesitamos no solo saber, sino tengo que creer quién soy yo en Cristo. Y el primer punto de lo que quiero compartir contigo es identidad. Mateo 4:3 dice: el tentador se acercó y le propuso, si eres, atento a eso, si eres el Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. La pregunta no fue, ¿por casualidad eres hijo de Dios? Esa no fue la pregunta. La pregunta fue, si eres el Hijo de Dios. O sea, necesitamos saber y creer quién soy en Cristo. Esa fue una pregunta que Jesús recibe en medio de un momento donde estaba siendo tentado. ¿Y por qué necesito tener mi identidad clara? Porque Satanás es un experto en negociar con nuestra identidad. El arma más poderosa que tiene Satanás es cuando perdemos la perspectiva de nuestra identidad. ¿Quién soy? No en mi propia naturaleza, sino quién soy en Cristo. Cuando tú y yo tenemos una identidad fuerte, el enemigo, por más que venga, no va a poder doblegarnos. No va a podernos seducir, no va a podernos engañarnos. Pero a mí no me roba la identidad. Quieto.
Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Porque ahí hay una historia donde dice, a causa de la multitud de contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En esa historia, el enemigo le roba la identidad a los querubines y a los ángeles. Y fueron expulsados del monte de Dios. Dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti y espanto será y para siempre dejarás de ser. O sea, Dios los sacó por completo. Y déjame decirte algo. Satanás sabe negociar bien. Y cuando hablamos de identidad tenemos que fundamentarnos y saber que si la tercera parte de los ángeles negociaron y fueron expulsados del cielo, originalmente tú tienes que entender en esta mañana que cuando yo negocio, estoy llamado a fracasar. Con los principios del reino de Dios no puedo negociar. En el momento que yo negocio, yo automáticamente Dios me saca de su monte. Salimos de la protección y de su cobertura. Por eso es importante entender de que no es suficiente con saber, sino es necesario creer quién soy en Cristo. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, tu identidad está en Cristo y cuando venga el enemigo, tú tienes que afianzarte y no negociar quién tú eres. Amén. Segundo punto, hijo. Juan 1:11 dice, vino a los de su propio pueblo. Dice, hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. La pregunta sería, ¿por qué no vivo en primera persona? Cada uno se la haga. ¿Por qué no vivo como un verdadero hijo de Dios? Porque no hemos nacido de nuevo. Mucho queremos que Dios transforme nuestras vidas, pero no queremos de que Él provoque un nacimiento nuevo. Si descubriéramos el potencial que hay cuando tú y yo experimentamos un nacimiento nuevo y actuamos como hijos de Dios, avanzaríamos mucho más rápido de lo que avanzamos. Y para yo ser un hijo de Dios, tengo que entender que tengo la necesidad de nacer de nuevo. Pero, pastor, yo he nacido de nuevo. Podemos sentarnos y hablar. Porque cuando yo negocio, estoy fuera. Y cuando yo priorizo todavía con mi vieja naturaleza sobre los asuntos del reino, ahí estamos en conflicto. Un nuevo nacimiento es nuevo, la palabra lo dice. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas. Nacer de nuevo no es fruto de la pasión o una iniciativa humana, sino tenemos que entender de que se nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Y la definición de potestad es una palabra completa, tiene que ver con un posicionamiento, tiene que ver con autoridad, poder y dominio. ¿Sobre qué? Sobre cualquier aspecto de lo que nos rodea. Sobre cualquier atadura, sobre cualquier pecado, sobre cualquier situación, se nos ha dado potestad. Y yo tengo que entender de que como hijo, yo no tengo que estar sujeto a lo que me rodea. Yo tengo que estar posicionado, vivir bajo su autoridad, usar su poder y ejercer dominio. ¿Cuántos dicen amén? Automáticamente cuando alguien nace de nuevo, las características que poseemos, y tenemos que entenderlo, está muy de moda de que predico el evangelio, Señor, te acepto como mi único salvador. Hey, brother, ya nos vemos en el cielo. Bueno, tranquilo. Para ir al cielo tiene que haber frutos de arrepentimiento y tiene que haber un nuevo nacimiento, si no, no va al cielo. Una cosa es que haya repetido contigo. Otra cosa es que se haya arrepentido, que él y Dios sabrán. Y otra cosa es que después de hacer esa oración de arrepentimiento, él haya provocado al Espíritu Santo un nuevo nacimiento en él y él ejerza la autoridad, el poder y el dominio sobre todo lo que le rodea. Un nuevo nacimiento no es vivir conforme a lo que yo vivía o tenía antes de conocer a Cristo. Un nuevo nacimiento es, yo antes vivía de esta manera, ahora Dios me transformó y vivo de esta. ¿Tiene sentido? Por lo tanto, es necesario saber, pero aún más es necesario creer quién soy en Cristo. Saber es el inicio. Creer quién somos nos termina ejecutando y transformando.
Y muchos no son transformados porque simplemente saben, pero no descubrieron quién son en Él. Y simplemente hay gente que solo se acerca a Dios para que haya unos asuntillos que vayan un poco mejor. Unas áreas que Dios pueda tomar. Donde no hay un nuevo nacimiento, solamente hay una revelación de poder saber algo. Y evidentemente, mira, cuando tú duermes en un garaje, te guste más, te guste menos, vas a terminar oliendo a coche. Nuevo o viejo, depende de lo que haya adentro. Al tú venir a un lugar como este, claro que va a ser bendecido. Está bajo un paraguas de protección. Pero eso no significa de que hayas nacido de nuevo. No significa nada. El venir a la iglesia no te hace cristiano ni te hace discípulo. Juan capítulo 14, versículo 12, dice la palabra, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Entonces, para mí un termómetro de alguien que ha nacido de nuevo es, antes era, pero ahora es. Antes hablaba, pero ahora habla. Antes caminaba, pero ahora camina. Hay un antes y hay un después. ¿Estás conmigo? Entonces, es bueno saber, claro, es necesario saber para poder creer, pero no es solo suficiente saber. Usted tiene que entender que el enemigo se conoce la palabra de Dios mucho mejor que usted y que yo. Sabe la palabra, conoce la palabra, pero también tú y yo tenemos que saber que cuando tú y yo negociamos los asuntos del reino de Dios, automáticamente Dios nos saca. Porque nuestra identidad en Cristo es innegociable. Te he hablado de identidad y te he hablado de hijo. Resumiendo esos dos puntos, valora quién eres en Cristo. Tercer punto, lo primero. Dile al que tiene a tu lado, hablemos de lo primero. Si estamos hablando de consagrar, hablemos de lo que es primero. Y Proverbio capítulo 3 dice honra. Di fuerte conmigo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Di conmigo primicia. De todo tu fruto y serán, di conmigo, lleno. Tus graneros con, di conmigo, abundancia. Y tus lagares, di conmigo, rebosarán de mosto. Vayamos a Proverbios 3, capítulo 9. Ese versículo nos enseña el principio. Y el principio es honrar. Y la definición de honrar tiene que ver con valorar, respetar y obedecer. Por eso me encanta el texto donde dice, donde está tu corazón, está tu tesoro. Y el Antiguo Testamento, partimos de la base de que en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús como la primicia del primero resucitado entre muchos que volveremos a ser resucitados. Ahora, en el Antiguo Testamento tiene que ver con lo que entregaban, y en el Nuevo Testamento tiene que ver primeramente con lo que por amor ya Jesús hizo por cada uno de nosotros. Ya Él lo hizo. Ahora, si hoy yo puedo sembrar algo, es porque primeramente Él me lo dio primero. Ahora, a todos nos gusta la abundancia, a todos nos gusta que rebose, a todos nos gusta lleno. En otras palabras, todos nos quedamos con la promesa, pero no nos quedamos con el principio. Yo no puedo alcanzar promesa si no practico principio. Y Proverbio capítulo 3, versículo 9 te da el principio. Y el principio es honrar a Dios con todo cuanto tú y yo somos. Proverbio 3:10 nos muestra la promesa. Pero tengo que entender de que no puedo esperar la promesa sin antes vivir en mi vida el principio. Tenemos que entender que cuando nos habla de promesa, no solo es beneficio. Recibir una promesa de Dios tiene que ver con responsabilidad. Cuidado a aquellos que están recibiendo promesa de Dios y están negociando las promesas de Dios. Señor, un trabajo. Ahí tiene el trabajo. ¿Qué hiciste ahora con el horario? ¿Qué hiciste con lo que decía que ibas a hacer antes de venir, de tener ese trabajo? Termina postrado ante la promesa en vez de postrarte ante el Dios de la promesa. Nos puede gustar las promesas, pero la clave para alcanzar es practicar principio. Para vivir una vida continua alcanzando promesa, tiene que ver con una vida que practica el principio. Y aquello que no practico hoy, no puedo pretender alcanzarlo mañana.
Hemos salido recientemente de una serie llamada La Cosecha. ¿Qué es lo que voy a recoger? Lo que siembro. Cosecho lo que siembro. Aquello que no practico hoy, no puedo pretender recibirlo mañana. Y para entender algo, lo primero y el poder de aquello que consagro, tengo que entender que no es suficiente con saber, sino tengo que creer. Y creer que ahora soy un hijo, heredero, y solo necesito madurez para avanzar y alcanzar aquello que Dios tiene preparado para mí. Yo no hablo de madurez en nuestra vida espiritual por incomodarte. Yo te hablo de madurez porque hay una gran promesa y hay una gran herencia. Y la palabra en Gálatas no lo digo yo, lo dice la palabra. No se incomode conmigo, la palabra. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos. Hasta que se hagan, ¿qué dice la palabra? Mayor de edad tiene que ver con madurez, ¿no? Supuestamente. Dice, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Dice, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos como esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho. Y nos quedamos ahí. ¿Cuántos quieren ser herederos? Pero la historia dice, muere un padre y queda un hijo menor de edad sujeto a sus tutores. Está hablando, ¿no? Y nos habla como iglesia, si queremos vivir un año de expansión, queremos entrar en otra etapa, necesitamos madurar sobre el fundamento en el que hoy nos encontramos. Mayor crecimiento, mayor fundamento. No vale con lo que vivimos en el 2025. Ahora bien, si esa base la colocamos bien y maduramos en un tiempo de aceleramiento, nosotros no solo vamos a vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria, sino nuestros ojos van a ver las promesas que nuestro Padre tiene para los que son llamados su hijo. Y nosotros somos herederos del Padre, de Abraham, el Padre de la fe. De toda y cada una de las bendiciones. Si esa base está colocada, podemos avanzar a lo primero. ¿Estás conmigo? Si no está colocada, tápate los oídos porque lo que viene ahora te va a volar la cabeza. Lo primero. Consagro lo primero. Lo imposible, porque entendemos el poder de la consagración. Cuando yo consagro lo primero, estoy entendiendo el poder que hay en la consagración. Estoy entendiendo el principio. Si yo honro a Dios, Dios me garantiza que va a haber llenura, que va a haber abundancia, que va a haber rebosamiento. Entonces, tiempo de practicar principios en aquello que yo consagro. Y Romanos capítulo 11, versículo 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando yo consagro por medio de las primicias, también todo lo demás será guardado. Yo quiero animarte y estoy enseñando un principio. Y el principio número 1 es que Dios no necesita nada nuestro. Nosotros necesitamos entender que para ser mudados a la tierra donde hay leche, donde hay miel y donde hay promesa, tenemos que practicar el principio. Y el principio es honrar a Dios. Te estoy hablando de primicia, aquello que yo consagro a primero de año y lo entrego al Señor. Pero evidentemente no vale de nada si tú ya tienes una mala costumbre de no practicar el diezmo. No vale de nada. Te animo a que practique tu diezmo. Una cosa es saber y otra cosa es creer. Pregúntenle a los que lo practican. Hay meses donde nosotros no es suficiente con saber Malaquías 3:10 de memoria. Tenemos que depositarlo creyendo. Creyendo.
Y cuando venimos ante las primicias, estamos entendiendo el poder de la consagración, de que cuando yo consagro el primer fruto de la temporada, todo lo demás será guardado. No puedo pretender esperar las promesas sin primeramente practicar el principio. Y la Biblia nos dice: será como una semilla, será como un árbol plantado, sus hojas no caen y todo lo que hacen prospera. Salmo capítulo 1, versículo 3. ¿Cuántos quieren las bendiciones del Señor? Practiquemos principios. Cuando tú y yo negociamos con los principios, estamos en rojo, estamos en peligro. Porque somos sacados, somos expulsados. Y ten la paz suficiente de que Dios no necesita nada nuestro. Nosotros necesitamos la bendición de Dios en todo. ¿Por qué no prospero? ¿Es bíblico que siempre esté en escasez? ¿Qué está ocurriendo? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué tengo que vivir indignamente? ¿Por qué tengo que estar continuamente de deuda en deuda? ¿Por qué tengo que vivir de una manera, con una mentalidad que no tiene nada que ver con lo que el pastor me está predicando? Practica principio y tu vida será transformada. Yo lo vivo cada año. Veo gente que comienza a practicar principio y veo cómo Dios trae fruto, bendición. Y para que tú y yo prosperemos, tenemos que entender de que tenemos que practicar principio. Tenemos que creer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros daremos fruto a su tiempo, que nuestras hojas no van a caer y que llegará un día que todo lo que tú y yo hagamos prosperará, porque aprendimos a practicar principios honrando a Dios con lo primero, con la parte de cada mes y con la ofrenda y con la dádiva a los pobres. La mente y la cultura del reino de Dios no es que vivamos para estar recibiendo continuamente. La mente correcta en el reino de Dios es que tú y yo prosperemos para que podamos bendecirnos mutuamente. Lo demás es catolicismo. Me acerco a la iglesia para beneficiarme de catolicismo puro y duro, apostólico romano. Yo vengo y hay un momento donde necesito mi gotero y esta es la casa del Señor. Gotero que no falte. Como hermanos nos apoyamos y nos ayudamos. Y habrá gente que el día de mañana subirá aquí y dirán: gracias a la expresión de amor de un lugar como este, yo me encontré con Jesús. La iglesia no es solo un lugar para recibir, la iglesia es un lugar para sembrarnos. Amén. Donde la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar a la viuda. La iglesia tiene la responsabilidad sobre todos los niños que estaban en este lugar. Si hay una ruptura en el matrimonio, si hay una bancarrota, la iglesia tiene la responsabilidad de que cada uno de ellos puedan estudiar. Esa es la iglesia y el reino de Dios, la cultura del reino de Dios. No podemos mirar a otro lado. No podemos mirar a otro lado, es nuestra responsabilidad. Y yo te garantizo que cuando yo honro a Dios en lo primero y con principios celestiales y del reino, yo voy a prosperar. Nuestra vida es un milagro 2025. Podemos decir: Señor, tú nos has librado. Amén. No me pregunte cómo. Esta casa es un puro milagro cada año. Un puro milagro. Ahora vamos camino a un congreso donde vienen hermanos de un lado de otro. Habéis cantado una canción que no está ni en el YouTube ni en las plataformas. Nos bendicen con tenerla de primera mano. ¿Cuánto le bendició esa canción? Increíble. Yo me transportaba a México en esa canción. Usted está plantado en un buen lugar. Dile al que tiene a tu lado: está plantado junto a ríos de agua viva. Y cuando nuestra raíz se conecta a la fuente de Jesucristo, todo está garantizado. Yo estoy plantado junto a la raíz, queriendo ver cómo mi hermana esta mañana me compartía: mis hijos vienen. Amén. Amén. ¿Cómo? Ni idea. Pero yo sé que van a venir. Lo he visto y lo seguiremos viendo y lo seguiremos viendo. Lo que tú entregas
Cuando entrego es lo que me prepara para recibir. Lo que entrego no es comprar bendición. No es usted da y está asegurando. No. Lo que yo entrego me prepara para recibir. Lo que entrego es solo poner orden en mis principios de prioridades. Donde hay orden, hay respaldo. Cuando consagramos el inicio, el proceso está asegurado. Lo que comienza santo termina multiplicado. El cielo responde cuando el principio de honra es activado. Por eso hay lugares donde no honran a la figura pastoral y los cielos son cerrados. Por eso hay lugares donde no honra al hermano que está en el staff y los cielos son cerrados. Hoy le decían bienvenida. Sean agradecidos con los que están recibiendo. Antes de que cada uno de vosotros llegaran a este lugar, hay un despliegue de personas aún lloviendo. Lo que no se consagra termina contaminándose. Cuando presentamos fruto y consagramos, entramos en un tiempo de aceleramiento de la gloria de Dios. Ahí es donde apuntamos como iglesia. Consagrar delante de Dios. Todo es tuyo, Señor. ¿Cuántos dicen eso? Señor, todo es tuyo, pero ponlo por obra. Ponlo por obra. ¿Cuál es el ejercicio en esta mañana? Lo que yo consagro se ordena. Lo que se ordena se sostiene. Y lo que se sostiene se multiplica. Amén. Y hemos visto milagros. Estamos viendo milagros y seguiremos viendo milagros. Lo que no se consagra provoca desorden y el desorden trae colapso. Mira el ejemplo de los trenes estos días. Quien mal anda, mal acaba. Dios no multiplica lo que te sobra, multiplica lo que consagra. No es cuestión de darle a Dios lo que te sobra. Yo digo a pastores amigos, un día vamos a tener que poner como en la iglesia católica las velitas. Porque el español se siente como, vamos, venga a echarle euro a las velitas. Es increíble. Cuando vaya a una iglesia católica, párese al lado de las velitas. Yo voy a poner velitas. Es broma. No le dé a Dios de lo que te sobra. Veo cómo negocios comienzan a prosperar. Vidas familiares empiezan a prosperar. Lo que consagra, hermano, multiplica. Lo que consagra, ordena, sostiene, termina multiplicándose. La consagración produce bendiciones extremas y no intermitentes. Cuando yo vivo una vida de bendición intermitente, tiene que ver con, ¿estoy practicando bien los principios? Cuando yo consagro mis sueños, cuando yo consagro mis deseos, cuando yo consagro mis anhelos, no necesito que la gente me esté dando en el puño para escribir. Yo sé el poder que hay en lo que estoy haciendo. Y voy a ser lleno. Y va a haber abundancia y vamos a rebosar. Esa es la misión de Comunidad Vida. Que usted sea lleno en lo espiritual, en lo natural, en los dos aspectos de la vida y también en lo eclesial. Son beneficios que todos deseamos, pero solo los que saben y creen alcanzarán entrar en una etapa. Una cosa es saber, otra cosa es creer. Pero cuando tú y yo nos plantamos y creemos esos principios, un nuevo camino se abre. Cuando consagramos, revelamos la prioridad. La prioridad manifiesta lo primero. Lo primero manifiesta a quien honramos. Por eso el texto era apropiado. Lo que entrego a inicio determina lo que produce al final. Dios no multiplica lo que se retiene, sino lo que se cree. Aquello que consagro es intocable para el enemigo. Cuando yo consagro la vida, por eso presentamos a los niños. Estamos en cierta manera ofreciendo, Señor, yo me estoy comprometiendo contigo a enseñarle la palabra, instruirlo. Yo quiero que tú lo consagres, porque lo que es consagrado es innegociable, intocable. Lo que yo consagro es un vallado. Y cuando yo estoy consagrando mi servicio hay un vallado. Cuando estoy consagrando con mis diezmos es un vallado. Cuando estoy dando mis primicias es un vallado. En todas las esferas. Y me encantaría, cada año lo decimos, queremos traer testimonio, pero siempre se nos echa la fecha encima. Gente que personas les debían dinero. Y de pronto echaron su primicia y no había terminado a las 2 de la tarde. Pastor, ¿sabe qué? Tal funalita que yo lo daba por perdida me ha llamado y me ha devuelto los 3.000 euros que me debía. Principio trae honra. Amén. Entonces yo quiero animarte. ¿Cuántos quieren prosperar? Practique principio. Practica principio con todo el amor del mundo. Si no lo practica, este pastor no se va a cansar de amarle,
de orar por ti, de respetarte y de mantenerme junto luchando por el reino de Dios. Pero te estoy dando una clave que hemos descubierto. Claro que no fue fácil al principio. Claro que no fue fácil al principio. Pero yo decidí hace tiempo no ser el rico de los pobres, sino ser el pobre de los ricos. Fíjese quién son los que prosperan. Y pregúntale, hermano, ¿tú practicas principios? Te vas a sorprender. Porque hay gente, el tema no es cuanto más trabajo. Una mente humana, hay que trabajar y yo trabajo. Hay que darle. Pero no cuanto más trabajamos, no siempre más tenemos. Amén. Cuarto punto, para que se relaje, dígale al que tiene a su lado, relájase. Diga, God is good. El pastor se olvidó y God is good. Visión y sueño. ¿Por qué visión y sueño? Habacuc, cuando yo consagro lo primero, también escrito, Habacuc 2 dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra. Di conmigo, corra. El que leyera en ella, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo más, di conmigo, apresurará. O apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda, di conmigo, vendrá. No tardará. La definición de correr es sinónimo de disciplina, propósito y perseverancia. Yo admiro a los que corren solo cuando está el sol y 30 grados a temperatura idónea. Pero yo esta mañana salí lloviendo a caminar y no había ni policía en la calle. Correr tiene que ver con disciplina, camino. Camino tiene que ver con disciplina, propósito y perseverancia. Porque si no, después de una semana parado, ya ustedes saben lo que pasa cuando salga el sol. Ya perdí el hábito. Entonces, correr requiere disciplina, requiere propósito y requiere perseverancia. La definición bíblica nos habla de resistencia. Implica vivir una vida con disciplina, propósito y perseverancia. Tienes que escribir tu visión aquí, porque viene un tiempo donde va a correr por las tablas, se va a cumplir. Apresurar dice que se apresura hasta el fin. Dice la definición que apresurar tiene que ver con un aceleramiento en medio de un tiempo de espera. Sueña en grande, por favor, sueña en grande. Preséntale a Dios el sueño. Señor, porque Él sabe que necesitamos una casa. Él sabe que necesita un coche. Él sabe que necesita documentación. Él sabe que tu familia tiene que estar en este lugar. Ahora es el momento, escríbelo. Porque viene un aceleramiento. Y vendrá. ¿Qué significa vendrá? Cumplimiento. Y en base a esto estaremos orando el siguiente domingo. Y ahí dice el salmista capítulo 139, 16. Porque muchos de vosotros dicen, pero yo pienso esto, pero no sé si proviene de Dios o no proviene de Dios. Escuche bien. Salmo capítulo 139. Dice el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin falta una de ellas. Cuando yo estoy escribiendo aquí, yo le digo, Señor, tú eres responsable con lo que yo estoy escribiendo. Porque mis días los tienes tú escritos. Yo no soy tan bueno, men. Simplemente el Espíritu Santo trae aquello que yo tengo que plasmar aquí, pero también lo hace contigo. No tengas miedo a ser un visionario. No tengas miedo a soñar en grande. No tengas miedo al milagro que viene en camino para tu vida. No tengas miedo para la transformación que está esperando. Y déjame cerrar este mensaje. Saber solo es información. Creer es obediencia. Saber solo es información, creer es obediencia. Heredero conlleva una madurez para alcanzar ¿qué? Tu herencia. Madurez te conlleva a que vas a alcanzar tu herencia. Y lo que pongo en orden revela lo que es primero. Y visión y sueño no es fruto de una mente prodigiosa. Es fruto de que por medio del Espíritu Santo Él te lo ha traído a tu mente y ha terminado bajando a corazón. Y ahora termina bajando a un documento donde vamos a orar juntos por el cumplimiento de cada uno de esos sueños y de esas visiones. Quiero pedirte que te puedas poner de pie. Y si estás en este lugar por primera vez o estás en el online, yo quiero invitarte a que tú puedas decirle, Señor, no me quiero ir de este lugar sin Jesús en mi corazón.
yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, pidiéndote de que tú traigas confianza y seguridad de que tú estás escuchando mi palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.